Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Hernández, alumno del Laboratorio de Microcontroladores, los sábados AM3, impartida por el instructor, el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. El día de hoy vengo a presentar la práctica número 1, Introducción al Code Warrior para la familia de microcontroladores HC-S08. Para el siguiente slide observamos el objetivo de esta práctica es que el alumno aprenda a crear y modificar los proyectos con el microcontrolador de la familia HSC08. El procedimiento es que el alumno creará varios proyectos con el uso de Code Warrior. Como podemos observar, una pequeña introducción es que al momento de abrir por primera vez el Code Warrior nos aparece esta ventana emergente, el cual vienen 5 opciones, de las cuales nos interesa la primera, que es crear un nuevo proyecto. Al momento de crear un nuevo proyecto nos aparece otra ventana, el cual nos dará la opción de poder configurar nuestro microcontrolador. Para este caso nosotros escogimos la familia HSS08E y el componente a utilizar para esta práctica será el MC9S08SE 8 o 4. Esto es indistinto, no hay ningún problema si escogemos uno u otro debido a que los parámetros son exactamente los mismos. Para los parámetros del proyecto vamos a escoger un ensamblaje absoluto para que el lenguaje ensamblador pueda ser actuado en esta manera. Para poder guardarlo vemos que nos pide un nombre del proyecto y una locación. Yo lo guardé en mis archivos de la materia para poder tenerlo en cuenta para próximas exposiciones. En esta parte vemos que al seleccionar lo anterior, damos siguiente y finalizamos, nos mostrará una ventana como la que tenemos en la parte de abajo. Para esto voy a realizar el cambio de ventana para mostrarles cómo es que aparece el Code Warrior al momento de realizar este tipo de acciones. Nos aparece esta pequeña barra, el cual nos menciona que incluye este tipo de carpetas. A nosotros al desplegar sources y al desplegar el main se abre esta pequeña ventana en la cual nosotros ya podemos trabajar, y con esto podemos agregar los siguientes parámetros y códigos que la práctica nos requiere para poder realizar el reporte. En este caso agregamos los siguientes comandos: LDA, ADD, OR-A, AND y BRA. Para esto poder nosotros realizar la secuencia que el mismo reporte nos pide. Regreso a la presentación para poder mostrarles cómo es que esta secuencia funciona. En esta secuencia nosotros al momento de realizar y empaquetar nuestros códigos nos vamos a la opción de Project para poder crear este tipo de empaquetamiento y poder correr el programa. Para esto verificamos que no tenga errores y nos pasamos a la ventana de debug. Esta ventana de debug podemos nosotros compilar nuestro proyecto para poder demostrar que nuestra práctica y los códigos realizados son los correctos. Para este caso mostramos que nuestras instrucciones fueron las siguientes, como lo mencionaba anteriormente. LDA se hace la carga del acumulador en la variable A. ADD es la suma de la cantidad indicada. OR-A realizará la operación OR en la variable A, y AND realizará la operación A en el resultado anterior. Para esto, en la compilación del programa vemos que al correr se realizan las operaciones descritas anteriormente, por lo que podemos comprobar fácilmente los valores obtenidos con una calculadora configurada en modo programador en hexadecimal. Como podemos observar en la parte del medio, vemos como aquí ya hicimos la carga del acumulador A del valor 55, que lo podemos observar en la parte de abajo. Al momento de pasar a la siguiente slide, vemos que al correr el programa y leer la secuencia LDA ADD hasta este punto, vemos que nos arroja un valor de FF en el acumulador A. Esto debido a que al agregar en el acumulador A un valor numérico de 55, posteriormente hacer la suma aritmética de AAA en el acumulador A, tenemos un valor arrojado de FF. En este caso nosotros realizamos la configuración de la calculadora en modo programador en valor hexadecimal para poder realizar este tipo de comprobaciones, y como podemos observar fue lo deseado. En el siguiente paso nos pide ahora sí realizar la operación anterior, el resultado anterior, con nuestra nueva operación, que sería OR-A.
En este caso nosotros vamos a realizar lo siguiente. En la calculadora vamos a obtener FF, vamos a agregarle la opción de OR y agregarle un 12, debido a que es lo que nosotros agregamos al momento de correr la simulación y es lo que nos pide el reporte. Como observamos, se mantiene el mismo valor de FF en el mismo acumulador para poder observar esto. Después, al momento de correr la línea AND y ver el resultado mostrado, vemos que nos da un nuevo valor. Esto es que FF, que es el resultado anterior, se hizo una operación de AND con D7, que es lo que nos indica en el reporte, para poder observar cuál es el valor mostrado. En este caso observamos que es D7. Como vemos, paso a la secuencia del CodeWarrior para ver el dibujo. Aquí en Project vamos a dibujo y al momento de que todo esté correcto nos abre esta pequeña pestaña, el cual al momento de poder correr esta simulación veremos la función. Prestemos atención en esta parte de registro y de asamblaje para poder ver que todo esté yendo correctamente. Vemos que aquí vamos a cargar el valor numérico de 55 en el acumulador A. Como podemos observar, se puso de color rojo y ya se hizo la carga. Ahora vamos a hacer la suma aritmética de A en valor hexadecimal a nuestro acumulador A, que tiene un valor guardado de 55, y como podemos ver nos da el valor de FF. Ahora vamos a realizar una operación de OR A, que es la variable que estamos utilizando, de 12 y nos da un valor de FF. Ahora nos pide realizar la operación AND con el valor entregado en la secuencia anterior, que es de 7 para poder hacer la suma con FF. Para esto realizamos la operación y nos aparece que la operación final de toda esta suma es de 7. Nosotros al correr nuevamente el programa corremos la operación main loop y nos regresa otra vez a noob para poder correr nuevamente el programa. Si nosotros damos aquí en la flecha de color verde, vemos como esto lo corre en automático. Ahorita esperemos a que esto cargue para que podamos ver la secuencia, y como podemos observar, aquí el mismo CodeWarrior lo calcula. Pasando nuevamente aquí a la presentación, podemos dar como concluida la finalización del programa, el cual vemos que se cumplen los valores obtenidos con los calculados anteriormente, y estos son mostrados en esta opción de dibujo. Como conclusión, puedo entender que esta práctica fue de mi entendimiento, que los valores mostrados fueron los previstos antes de iniciar la práctica, debido a que fueron los que comprobamos, y sin duda fue interesante comprender el uso de cada instrucción para el conformado de este programa realizado. Sin más por el momento, quedo a su disposición. Gustavo Hernández, les agradezco mucho su atención. Buen día.